Un millonario humilló a una familia pobre en un hotel de lujo frente a todos. Lo que hizo la limpiadora dejó a todos impactados. El majestuoso Gran Estrella se erguía imponente en el centro de la ciudad, un edificio de arquitectura clásica que, con sus columnas de mármol y candelabros de cristal, simbolizaba la esencia del lujo. Solo los más ricos e influyentes cruzaban esas puertas doradas, donde cada detalle, desde las alfombras persas hasta las obras de arte que adornaban las paredes, emanaba riqueza. Esa noche, el hotel brillaba más de lo habitual, como si estuviera preparando el escenario para un encuentro de destinos entrelazados. Autos de lujo paraban en la entrada, uno tras otro, liberando figuras vestidas con las últimas tendencias de la alta costura. Pero, de todos los que llegaban, nadie causó más impacto que Jonathan Mendoza. Jonathan era un hombre alto, de presencia imponente, sus ojos siempre fijos en algo distante, como si el mundo a su alrededor fuera solo un escenario para exhibir su superioridad. Al pasar por las puertas del Gran Estrella, ni siquiera se molestó en mirar a las personas a su alrededor. Su imponencia y seguridad natural causaban un silencio incómodo, casi como una regla tácita que todos debían obedecer. «Estos gusanos ni siquiera deberían respirar el mismo aire que yo», pensaba Jonathan mientras lanzaba una mirada fría y cortante al recepcionista que, intimidado, inclinó la cabeza en señal de respeto. Poco después, la familia Pérez, compuesta por Ernesto, su esposa Lucía y la pequeña Camila, entraba tímidamente al hotel. Ellos eran el completo opuesto de Jonathan Mendoza, vestidos con sus mejores ropas que, comparadas con el entorno, parecían demasiado sencillas, mostraban un nerviosismo evidente. Ernesto, con sus ojos brillando de alegría, sostenía la mano de Camila, que miraba todo a su alrededor con la curiosidad inocente de una niña que ve un mundo nuevo. «Este lugar es mágico, papá», dijo Camila, encantada, mientras su madre, Lucía, sonreía con una mezcla de orgullo y temor. Ernesto, a diferencia de Jonathan, era un hombre de gran corazón y pocas posesiones, pero había ahorrado por meses para brindar a su familia una noche especial en el Gran Estrella. La entrada de los Pérez, tan humilde y cargada de esperanza, contrastaba fuertemente con la fría arrogancia de Jonathan. Mientras la familia caminaba hacia la recepción, Jonathan, que estaba cerca, los observó de reojo, con una expresión que mezclaba desprecio y curiosidad. No pudo evitar notar su sencillez y sintió una punzada de irritación al darse cuenta de que esos campesinos se atrevían a pisar el mismo suelo sagrado que él consideraba suyo por derecho. «Este lugar es para los grandes», murmuró Jonathan, con una sonrisa cínica en los labios, mientras se dirigía al elevador privado, ya planeando cómo podría humillar a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino esa noche. Los Pérez, sin percatarse de la mirada despectiva de Jonathan, continuaron su camino hacia una experiencia que creían única e inolvidable. Ernesto pidió la mejor habitación que su dinero pudiera pagar, mientras Lucía, intentando ocultar su nerviosismo, sostenía firmemente la mano de Camila. Pero el destino, en ese mismo lujoso hotel, comenzaba a tramar silenciosamente la conexión de sus vidas, y así, el escenario estaba listo para que las luces del Gran Estrella revelaran más que solo el brillo del lujo, sino también las sombras que el poder y la inocencia podían crear cuando sus caminos se cruzaban. El ambiente, cargado de tensión y expectativa, dejaba en el aire una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la vida de aquellos que se encontraban en el Gran Estrella esa noche. La noche avanzaba en el Gran Estrella, y el restaurante del hotel estaba lleno de conversaciones discretas y risas contenidas, una atmósfera sofisticada que parecía excluir cualquier tipo de incomodidad. Pero esa sensación fue rota por la presencia de Jonathan Mendoza, cuya mirada afilada rápidamente encontró un objetivo para su desprecio: la familia Pérez, que había escogido una mesa modesta, pero cercana al centro del salón. Jonathan, sentado en una mesa opulenta, rodeado de empresarios que lo colmaban de sonrisas y halagos, no podía apartar los ojos de la simplicidad casi ofensiva de los Pérez. Sus trajes, su postura humilde, todo parecía gritar inadecuación en medio de ese lujo. Tamborileaba los dedos impacientemente en la mesa, con una expresión de disgusto formándose en su rostro. «¡Qué ridículo! ¿Cómo es que estos campesinos lograron entrar aquí?»,
murmuró Jonathan a sus acompañantes, asegurándose de elevar el tono de voz. «Están arruinando la vista». Ernesto y Lucía intentaban ignorar las miradas, concentrándose en hacer especial la noche para su hija, Camila, quien, al principio, parecía encantada con la elegancia a su alrededor. Sin embargo, la creciente tensión en el aire comenzaba a penetrar su inocencia. Los comentarios de Jonathan, aunque no estaban dirigidos directamente a ellos, eran claramente audibles y empezaban a pesar en el ambiente. «Es lamentable ver gente tan fuera de lugar», continuó Jonathan, ahora mirando directamente a los Pérez. «Creo que deberían saber que hay lugares más apropiados para ellos. Tal vez una esquina en el mercado». Ernesto sintió que su rostro se calentaba de vergüenza, pero intentó mantener la compostura. Sabía que era una ocasión rara para su familia y no quería que nada arruinara ese momento. Sin embargo, Lucía se dio cuenta de que las palabras estaban afectando profundamente a su hija. Camila, que hasta entonces había mantenido los ojos brillantes de curiosidad, ahora los tenía llenos de lágrimas, sus pequeñas manos apretando nerviosamente la servilleta. «Mamá, ¿por qué ese hombre está hablando así de nosotros?», susurró Camila con la voz temblorosa. Lucía, intentando ocultar el dolor que sentía, acarició el cabello de su hija. «No te preocupes, mi amor, él no sabe nada. Eres nuestra princesa y estamos aquí para celebrarlo». Sin embargo, las palabras de Lucía no lograron borrar el dolor en los ojos de la niña, que comenzó a llorar silenciosamente, sus lágrimas deslizando por su rostro. El mesero, que había notado la situación, quedó paralizado entre el deber de servir a Jonathan Mendoza, un cliente poderoso e influyente, y la empatía por la familia que estaba siendo cruelmente humillada. Dudó temiendo las consecuencias de cualquier intervención, pero sintió un creciente peso de culpa por no actuar. Diana, la limpiadora del hotel, estaba cerca, limpiando discretamente una zona del restaurante, cuando la voz de Jonathan resonó por el salón. Sus ojos se entrecerraron al presenciar la escena, y el malestar se apoderó de su corazón. Diana era una mujer de pocas palabras, pero de profunda sensibilidad. Ver a una niña reducida a lágrimas por pura maldad despertó en ella una indignación que raramente mostraba. Ella observó en silencio, sabiendo que su posición no le permitía confrontar a Jonathan directamente, pero su mirada se fijó en la pequeña Camila, y una promesa silenciosa se formó en su mente. Esa injusticia no quedaría impune. El ambiente en el restaurante se volvió insoportable para los Pérez, y Ernesto, sintiéndose impotente, pidió rápidamente la cuenta. Mientras salían del salón, con Camila escondiendo el rostro en el hombro de su madre, Jonathan esbozó una sonrisa de satisfacción cruel, como si hubiera ganado algún tipo de juego distorsionado. Diana, aún sosteniendo el trapo de limpieza, observó a la familia alejarse, con una expresión grave. Sabía que, esa noche, algo había cambiado dentro de ella. Jonathan Mendoza no saldría impune de aquello. Y así, la tensión que flotaba en el aire dejaba claro que las acciones de esa noche no serían olvidadas pronto. El destino, una vez más, comenzaba a mover sus engranajes. Diana era una figura discreta en los pasillos y salones del Gran Estrella, siempre presente pero raramente notada. Sus pasos eran ligeros, casi inaudibles, mientras deslizaba por los rincones del lujoso hotel, limpiando, ordenando y manteniendo todo impecable. Pero detrás de la aparente invisibilidad, existía una mujer que cargaba historias y cicatrices que la habían convertido en alguien mucho más fuerte de lo que su postura humilde dejaba entrever. Ella venía de un pequeño pueblo donde el trabajo era arduo y las recompensas pocas. Desde muy joven, Diana aprendió el valor del esfuerzo y la crueldad del mundo. Su padre, un campesino dedicado, siempre le decía: «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, Diana. Vales más que cualquier riqueza». Estas palabras resonaban en su mente cada vez que la trataban como a alguien inferior, por huéspedes que veían en ella solo a una empleada insignificante. Sin embargo, detrás de esa limpiadora silenciosa, se escondía una mujer que conocía bien el significado de la injusticia. Había enfrentado la humillación y el desprecio en diversas ocasiones a lo largo de su vida, pero, de todas las experiencias que había vivido, la que más la había marcado fue la pérdida de su propio hijo, José,
víctima de una enfermedad que pudo haberse tratado, pero que fue ignorada por médicos que la despreciaron por su pobreza. Desde entonces, Diana cargaba con un dolor profundo, un dolor que la había endurecido y al mismo tiempo la había hecho increíblemente sensible al dolor de los demás. Mientras limpiaba los rincones del salón esa noche, Diana mantenía los ojos atentos. Sus manos trabajaban, pero su mente estaba fija en la escena que había presenciado. Jonathan Mendoza, con todo su poder y arrogancia, no era diferente de los médicos que despreciaron a su hijo. Había usado su posición para herir a los más débiles, y eso despertó en Diana una indignación que no sentía desde hacía años. Observó a la pequeña Camila, tan joven, tan indefensa, siendo cruelmente golpeada por las palabras de Jonathan. Cada lágrima que corría por el rostro de la niña hacía que Diana recordara a su propio hijo, su propia impotencia, pero esta vez, algo dentro de ella se agitó, una fuerza que no estaba dispuesta a observar pasivamente otra injusticia. Mientras limpiaba discretamente las mesas, su mente bullía con pensamientos. Sabía que, como limpiadora, su poder era limitado. Jonathan Mendoza era intocable, rodeado de influencias y privilegios que ella nunca podría imaginar tener. Pero Diana también sabía que no necesitaba poder para hacer la diferencia. Conocía los secretos del hotel, los pasillos ocultos, los lugares donde nadie se atrevía a mirar. Sabía que el Big Gran Estrella tenía sus propias sombras y, tal vez, algún día, esas sombras podrían engullir incluso a los más poderosos. «Ya no pude salvar a mi José», pensó Diana, con su expresión endurecida mientras pasaba el trapo por una mesa. «Pero a esta niña puedo ayudarla». La decisión fue tomada allí mismo, en medio del silencio del salón. Diana, la observadora silenciosa, aquella que siempre había sido relegada a los rincones, ahora estaba lista para actuar. Aún no sabía exactamente cómo, pero la idea de confrontar a Jonathan Mendoza, de algún modo, ya estaba creciendo en su mente. Con la angustia de la pequeña Camila grabada en su corazón, Diana dejó el salón esa noche con una nueva determinación. La injusticia que había presenciado no pasaría desapercibida, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió nuevamente viva, lista para luchar por algo en lo que creía. El viento que soplaba en las calles afuera parecía llevar consigo promesas de cambios. Diana, aún con el uniforme de trabajo y el trapo de limpieza en la mano, miró el hotel una última vez antes de partir. Sabía que, de allí en adelante, su vida y la de aquellos que habían cruzado su camino esa noche nunca serían las mismas. Y así, con una valentía silenciosa, Diana comenzó a trazar sus planes, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ella, pero decidida a no retroceder. El destino comenzaba a moverse nuevamente, esta vez en manos de alguien que siempre había estado en las sombras. El Gran Estrella aún brillaba esa noche, pero la atmósfera había cambiado. El peso de las humillaciones que Jonathan Mendoza impuso a la familia Pérez flotaba sobre el restaurante como una sombra, transformando el lujo en algo opresivo. Diana, sin embargo, sentía un fuego interior que la calentaba mientras se preparaba para actuar. Decidida, Diana se acercó a la mesa de los Pérez. Sus manos firmes sostenían el trapo de limpieza, pero había un propósito diferente en sus gestos. Comenzó a limpiar suavemente alrededor de la mesa, como si fuera solo una de sus rutinas diarias. Ernesto, Lucía y la pequeña Camila, aún afectados por la crueldad que habían sufrido, percibieron el gesto de Diana y por un breve momento sintieron un consuelo silencioso en su presencia. Jonathan, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de profundizar la humillación. Al notar la cercanía de Diana, una sonrisa cruel se formó en sus labios. Se inclinó hacia adelante, atrayendo la atención de los que estaban a su alrededor, y con un tono de voz sarcástico, lanzó la provocación. «Miren esto», dijo Jonathan, lo suficientemente alto como para que todos en el restaurante lo escucharan. «Parece que hasta la limpiadora está preocupada por esta familia. Quién sabe si tal vez aprovecha y les enseña cómo limpiar una mesa de verdad. Después de todo, es el único trabajo que esta gente debe saber hacer». La broma fue recibida con risas por algunos de los presentes, que prefirieron alinearse del lado del poderoso empresario en lugar de arriesgar su propia posición social. Las carcajadas resonaron por el salón, como ecos de desprecio que golpeaban directamente el corazón de los Pérez. Camila, aún sentada al lado de su madre,
escondió su rostro en el hombro de Lucía, quien la abrazaba con fuerza, intentando proteger a su hija de las crueldades de un mundo que parecía tan injusto. Ernesto, por su parte, sintió que la rabia crecía, pero la impotencia lo hizo bajar la cabeza, deseando que todo terminara pronto. Diana, sin embargo, no retrocedió. Las palabras de Jonathan eran como llamas que incendiaban su determinación. Ella dejó de limpiar y, con una mirada firme, se enderezó completamente, enfrentando a Jonathan directamente. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de pura adrenalina. El coraje que siempre había estado oculto dentro de ella, ahora se manifestaba con una intensidad inesperada. «Señor Mendoza», comenzó Diana, su voz calma, pero cargada de una fuerza que sorprendió a los que estaban cerca. «Es fácil despreciar a quienes consideras inferiores cuando estás rodeado de lujo y aduladores, pero la verdadera fuerza está en quienes no se dejan corromper por eso». Jonathan la miró, sorprendido por la osadía de la limpiadora, pero antes de que pudiera reaccionar, Diana continuó. «Podría enseñarle mucho más que a limpiar una mesa, señor», dijo, sus ojos fijos en los de él, sin apartarse. «Podría enseñarle sobre el respeto, sobre la humanidad, cosas que el dinero no compra. Pero hay una lección que va a aprender esta noche, y será la más valiosa de todas». Con un movimiento decidido, Diana sacó su celular del bolsillo. La pantalla se iluminó con el video que había grabado más temprano, en secreto. El video mostraba claramente a Jonathan, en un momento anterior, haciendo una llamada telefónica mientras estaba en el bar del hotel, discutiendo sobre un acuerdo ilegal y turbio que podría destruir muchas vidas. «Esta es la verdad que no quieres que nadie sepa», dijo Diana, mostrando la grabación a Jonathan. «Y me pregunto, ¿qué pensarán esos empresarios a tu alrededor cuando sepan el tipo de hombre que realmente eres?» Jonathan palideció. Las risas a su alrededor cesaron inmediatamente, sustituidas por un silencio tenso. Los ojos del empresario brillaban de odio y miedo. No estaba acostumbrado a ser confrontado, mucho menos por alguien que consideraba tan insignificante. Diana, la limpiadora que apenas había notado antes, ahora representaba una amenaza real. «No tienes idea de lo que estás haciendo, maldita», comenzó Jonathan, pero Diana lo interrumpió sin miedo. «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió ella con firmeza. «Estoy protegiendo a aquellos que intentas destruir y voy a asegurarme de que todos sepan la verdad sobre ti». El aire en el restaurante parecía electrizado, cada persona conteniendo la respiración, esperando el desenlace de aquella escena inesperada. Jonathan, sintiéndose acorralado, dudó. Sabía que si Diana divulgaba ese video, su carrera y reputación estarían arruinadas. Diana, sintiendo la victoria acercarse, se mantuvo firme, pero también sabía que estaba enfrentándose a alguien poderoso, y las consecuencias podrían ser peligrosas. Sin embargo, en ese momento, el dolor de Camila, la humillación de los Pérez y la memoria de su hijo José le dieron la fuerza necesaria para continuar. Y así, mientras el silencio pesado continuaba dominando el ambiente, Diana se preparó para dar el siguiente paso. Los engranajes del destino giraban nuevamente, y todos en el Gran Estrella estaban a punto de presenciar el desarrollo de una batalla que nadie podría haber previsto. El restaurante del Gran Estrella, que momentos antes estaba lleno de risas contenidas y conversaciones discretas, se sumergió en un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en Diana, que mantenía la postura erguida y la mirada firme, sosteniendo el celular como si fuera un arma cargada. A su alrededor, las miradas de sorpresa e incredulidad se mezclaban, pero ninguna era más intensa que la de Jonathan Mendoza, cuyo rostro, antes lleno de arrogancia, ahora comenzaba a contorsionarse en una expresión de puro pánico. Con una determinación que surgía de la fuerza de sus propias cicatrices, Diana presionó el botón de play en el audio que había grabado. El sonido, amplificado por el silencio que reinaba en el restaurante, resonó en el salón con una claridad aterradora. «Esos idiotas creen que pueden derribarme. Con un soborno aquí y una amenaza allá, todo se resuelve. Si ese proyecto se aprueba, triplico mis ganancias. ¿A quién le importarán las familias que serán desalojadas? Ni siquiera saben lo que es el verdadero poder. No llegué hasta aquí siendo bueno, y no voy a empezar ahora. Pagaré lo que sea necesario para asegurarme de que mi imperio siga intacto». Las palabras de Jonathan, cargadas de desprecio y autoconfianza,
reverberaron en el ambiente como un martillo rompiendo la fina capa de respeto que tenía ante los demás. Era imposible ignorar la gravedad de las confesiones que había hecho. Sobornos, amenazas, abuso de poder. Todo estaba allí, expuesto sin filtros, directamente de la boca del propio hombre. Los ojos de los presentes, incluidos aquellos que reían de las bromas crueles de Jonathan minutos antes, se abrieron en shock. Incluso los empresarios que siempre lo rodeaban con adulaciones, ahora lo miraban con una mezcla de horror y desprecio. Lo que antes era admiración por su posición, se transformó rápidamente en repulsión. Pero la revelación más impactante fue para los reporteros que estaban en el restaurante, preparados para cubrir un evento benéfico organizado por el propio Jonathan. Con el audio aún sonando, comenzaron a grabar, conscientes de la primicia periodística que tenían en sus manos. Apenas podían creer que, en la búsqueda de una historia simple, habían tropezado con la destrucción pública de uno de los hombres más poderosos del país. El rostro de Jonathan perdió todo color. Él, que siempre estaba en control, que siempre tenía la última palabra, ahora se veía acorralado, expuesto ante todos. Su mente corría para encontrar una salida, pero cada palabra del audio era como una sentencia, una evidencia innegable de su verdadera naturaleza. «¡Apaga eso ahora!», gritó Jonathan, su voz quebrada por el pánico, mientras avanzaba para intentar arrebatar el celular de las manos de Diana. Pero Diana estaba preparada. Dio un paso hacia atrás, manteniendo el celular fuera de su alcance, y continuó mirándolo con la misma firmeza. Ahora era ella quien estaba en control, y lo sabía. La multitud a su alrededor, antes pasiva, comenzó a murmurar entre sí, el clima cambiando de silencio a una mezcla de indignación e inquietud. «No puedes escapar de esto, Jonathan», dijo Diana, su voz serena pero cargada de un poder recién descubierto. «Pues la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y hoy, todos aquí saben exactamente quién eres». Jonathan, ya sin la máscara de superioridad, miró a su alrededor con desesperación. Su mirada encontró la de los reporteros, que ya escribían furiosamente en sus celulares, probablemente enviando las grabaciones a sus redacciones. Estaba perdido y lo sabía. En ese momento, el jefe de seguridad del hotel, al darse cuenta del caos inminente, se acercó rápidamente a Jonathan, intentando protegerlo del colapso inminente, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y no había seguridad ni influencia que pudiera revertir lo que acababa de ser revelado. «¡Esto no se va a quedar así!», gritó Jonathan, intentando recuperar alguna apariencia de control, pero su voz era débil, casi suplicante. «No sabes con quién te estás metiendo». Pero las palabras de Jonathan, que antes habrían silenciado a cualquiera en el hotel, ahora sonaban vacías. Diana, manteniendo su postura firme, sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero en ese momento había ganado. Jonathan Mendoza, el hombre intocable, estaba despojado de su poder frente a todos. Con el restaurante aún en estado de shock, Diana bajó el celular, pero no antes de enviar la grabación a varios contactos, una medida preventiva contra cualquier represalia. Sabía que Jonathan intentaría luchar, pero ahora todos conocían la verdad. El poder que tanto valoraba se desmoronaba ante sus ojos. Y así, con la revelación explosiva todavía resonando en los oídos de los presentes, el gran estrella se convirtió en el escenario de un escándalo que cambiaría para siempre las vidas de aquellos que estaban allí. La caída de Jonathan Mendoza comenzaba allí, en ese restaurante, y Diana, la limpiadora silenciosa, se había convertido en la inesperada heroína que expuso un imperio de corrupción. El sonido del audio incriminatorio aún reverberaba en las paredes del restaurante del Gran Estrella, pero el ambiente ya se había transformado en un caos controlado. Jonathan Mendoza, el hasta entonces intocable magnate, estaba en una espiral de desesperación, su mundo desmoronándose a su alrededor. Los reporteros, que antes estaban allí solo para cubrir un evento benéfico, ahora se habían convertido en los heraldos de la caída de un imperio. Cámaras de celulares y grabadoras se activaron rápidamente, capturando cada reacción, cada palabra, cada intento fallido de Jonathan por defenderse. Sus manos temblaban mientras intentaba, sin éxito, contener el pánico que lo consumía. «Esto es un montaje. Alguien manipuló ese audio», vociferó, pero su voz, que antes llevaba el peso de la autoridad, ahora sonaba desesperada y sin convicción. «Soy un hombre de negocios respetable.
«Esto es una trampa». Los reporteros implacables rodearon a Jonathan, lanzando preguntas incisivas que cortaban como cuchillas. «Señor Mendoza, ¿cómo explica estas declaraciones incriminatorias? ¿Cuántas familias fueron perjudicadas por sus acciones? ¿Tiene algún comentario sobre los sobornos mencionados en el audio?» Jonathan, acostumbrado a manipular y controlar cualquier situación, ahora se veía acorralado. Sus intentos de negar y desviar eran inútiles ante la avalancha de pruebas que lo rodeaban. Cada intento de refutación solo lo hundía más en el abismo que él mismo había cavado. Mientras tanto, los otros invitados en el restaurante, antes aliados o admiradores de Jonathan, comenzaron a alejarse. Nadie quería ser asociado con la caída de un hombre tan poderoso, especialmente ahora que su imperio se desmoronaba frente a todos. Su distanciamiento era como un juicio silencioso, confirmando que el reinado de Jonathan estaba llegando a su fin. Diana, aún de pie, observaba todo con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que, incluso ante una evidencia tan abrumadora, Jonathan no se rendiría fácilmente, pero, por ahora, había logrado lo imposible: derribar a uno de los hombres más poderosos del país, usando solo la verdad y su valor silencioso. En ese momento, las autoridades, ya alertadas por los reporteros, llegaron al hotel. Hombres de traje y corbata, con semblantes serios, avanzaron rápidamente hacia Jonathan. Sabían que la situación era delicada, pero no había duda sobre lo que debía hacerse. «Jonathan Mendoza», dijo uno de los agentes con voz firme e inquebrantable, «está bajo investigación por soborno, abuso de poder y otros delitos graves. Por favor, acompáñenos». Jonathan, todavía intentando mantener la compostura, retrocedió instintivamente, el pánico ahora evidente en sus ojos. «¡Esto es un error! ¡No pueden arrestarme! Soy Jonathan Mendoza». Pero sus palabras, que antes eran capaces de mover montañas, ahora caían en el vacío, sin efecto. Los agentes no dudaron. Con profesionalismo, escoltaron a Jonathan fuera del restaurante, mientras él resistía, gritando y protestando. Pero ya era demasiado tarde. El hombre que antes controlaba todo a su alrededor, ahora estaba siendo llevado para enfrentar las consecuencias de sus actos. Los ojos de todos los presentes siguieron a Jonathan mientras era conducido fuera, un mezcla de choque y satisfacción visible en los rostros de la mayoría. Lo que había comenzado como una noche de gala se había transformado en una escena de justicia inesperada. Diana, aún en el mismo lugar, sintió que un peso se retiraba de sus hombros. Había enfrentado a un gigante y, contra todas las probabilidades, lo había derribado. Pero sabía que la batalla no estaba completamente ganada. Habría repercusiones, tal vez incluso amenazas, pero en ese momento se permitió saborear la victoria. Mientras Jonathan era llevado por las autoridades, el murmullo en el restaurante aumentaba, con todos comentando lo que acababan de presenciar. Las noticias sobre la caída de Jonathan Mendoza se esparcían rápidamente, y en cuestión de minutos, todo el mundo sabría la verdad. El gran estrella, que había sido un símbolo del poder y prestigio de Jonathan, ahora era el escenario de su ruina. Y con eso, el capítulo se cerraba, dejando a todos en un estado de asombro y anticipación por lo que vendría después. El imperio de Jonathan Mendoza estaba en ruinas, y Diana, la limpiadora silenciosa, se había convertido en la heroína inesperada de esa historia. El restaurante del Gran Estrella, que momentos antes había sido el escenario de un escándalo monumental, ahora comenzaba a calmarse. La atmósfera pesada y cargada de tensión se disipaba lentamente, dando lugar a un clima de alivio y, de cierto modo, renovación. Las personas, todavía en shock por lo que habían presenciado, murmuraban entre sí, pero el tono ahora era de aprobación e incluso de ligereza. El monstruo había sido desenmascarado, y la justicia, aunque inesperada, parecía haber prevalecido. En medio del murmullo de los presentes, el dueño del hotel, un hombre de apariencia digna y cabello canoso, entró en el restaurante. Había sido informado inmediatamente sobre lo ocurrido y, aunque no estaba presente durante el desarrollo de los eventos, sabía que era necesario actuar rápidamente. La Gran Estrella era conocido por su lujo, pero también por su reputación impecable, y el comportamiento de Jonathan Mendoza no podía manchar esa imagen. Con pasos firmes, el dueño del hotel se dirigió a la mesa de la familia Pérez. Ernesto, Lucía y la pequeña Camila aún estaban procesando todo lo que había sucedido. La sensación de humillación todavía flotaba sobre ellos,
pero también había una nueva luz de esperanza y gratitud, especialmente al mirar a Diana, que permanecía cerca, vigilante y discreta. «Y buenas noches», dijo el dueño del hotel, su voz suave, pero con un peso que exigía respeto. Se inclinó ligeramente en un gesto de humildad. «Soy Alejandro Morales, propietario de este establecimiento. En primer lugar, quiero expresar mis más sinceras disculpas por el comportamiento inaceptable que ustedes enfrentaron esta noche». Ernesto, sorprendido por la presencia del dueño del hotel, se levantó rápidamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Señor Morales, nosotros no sabemos cómo agradecerle. Lo que ocurrió fue muy difícil, pero estamos agradecidos por su preocupación». Alejandro sonrió amablemente e hizo un gesto para que Ernesto se sentara de nuevo. «Por favor, no necesitan agradecerme. Lo que ocurrió aquí fue lamentable, y como propietario, es mi deber asegurarme de que todos nuestros huéspedes sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen». Miró a Camila, quien estaba abrazada a su madre, aún con los ojos un poco rojos por las lágrimas, pero ahora observando a Alejandro con curiosidad. «Esta noche debería ser especial para ustedes, y lamento profundamente que haya sido manchada por alguien tan despreciable como Jonathan Mendoza. Como forma de pedir disculpas y de intentar compensar lo que pasó, me gustaría ofrecerle a su familia una estancia gratuita en una de nuestras mejores suites, con todos los gastos pagados». Ernesto y Lucía se miraron incrédulos. Nunca hubieran imaginado que, después de la humillación que sufrieron, algo tan positivo podría ocurrir. Lucía, emocionada, puso la mano en el pecho y miró al dueño del hotel. «Señor Morales, esto es muy generoso. Nosotros nunca podríamos pagar por algo así. No sabemos cómo agradecerle», dijo ella con la voz entrecortada. Alejandro asintió con la cabeza. «No hay necesidad de agradecer. Este es el mínimo que podemos hacer. Ustedes son nuestros invitados de honor, y haremos todo lo posible para que esta experiencia sea inolvidable, esta vez de una manera positiva». Camila, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, de repente mostró una sonrisa tímida, pero genuina. «¿Vamos a quedarnos en una suite de princesa, mamá?». Lucía sonrió y secó una lágrima que escapaba por el rabillo de su ojo. «Oh, sí, mi amor. ¿Parece que sí?». Alejandro sonrió a Camila, su expresión suave y acogedora. «Eso es, pequeña. Y nos aseguraremos de que tengas una noche maravillosa, como una verdadera princesa». La presencia del dueño del hotel y su gesto sincero comenzaron a disipar las sombras de la noche para los Pérez. El ambiente en el restaurante, antes sombrío, ahora era más ligero. Los otros huéspedes, que habían presenciado la crueldad de Jonathan, miraban a la familia Pérez con nuevos ojos, no de pena, sino de respeto. Sabían que esa noche marcaría no solo la caída de un imperio, sino también la victoria de la dignidad sobre la arrogancia. Diana, que había permanecido en silencio, observando la interacción, sintió un calor en el corazón al ver la sonrisa de Camila. Sabía que esa noche no solo expuso las oscuridades de Jonathan, sino que también trajo una pequeña luz de justicia y bondad al mundo. La sonrisa de la niña fue la mayor recompensa que pudo haber tenido. Alejandro luego se volvió hacia Diana, reconociendo el papel crucial que ella desempeñó. «Y tú, Diana», dijo él con gratitud en su voz. «Y tu valentía fue extraordinaria. Me gustaría hablar contigo más tarde para discutir cómo podemos agradecerte adecuadamente por todo lo que hiciste». Diana sonrió humildemente, asintiendo con la cabeza. «Gracias, señor Morales. Solo quería hacer lo correcto». Y así, con el peso de la noche transformándose en algo más ligero y positivo, la familia Pérez, con corazones renovados, aceptó la oferta de Alejandro. Camila, con su sonrisa inocente, trajo una sensación de justicia y esperanza al ambiente, dejando a todos los que presenciaron ese momento con la certeza de que, a veces, el bien prevalece, incluso en los lugares más inesperados. Después de la conversación con el dueño del hotel, Alejandro Morales, y la salida de la familia Pérez hacia la suite lujosa que ahora ocupaban, Diana sintió una mezcla de emociones que la dejaba inquieta. Aunque la justicia parecía haber prevalecido esa noche, no podía alejar la sensación de que algo más estaba por venir. Cuando Alejandro la invitó a ir a su oficina, una punzada de aprensión la invadió. ¿Acaso su audacia al exponer a Jonathan Mendoza tendría consecuencias negativas? Diana,
Acostumbrada a moverse discretamente por los pasillos del Gran Estrella, subió al piso ejecutivo, donde se encontraba la oficina de Alejandro. Al llegar, fue recibida por la secretaria, quien la saludó con una sonrisa amable, tal vez un poco más cálida de lo habitual. «El señor Morales la está esperando, Diana. Puede pasar». Diana respiró hondo y con pasos firmes entró en la oficina. Alejandro, sentado detrás de un imponente escritorio de caoba, se levantó de inmediato al verla. Su mirada era serena y acogedora, diferente a cualquier expresión de reproche que Diana temía encontrar. «Diana», comenzó Alejandro, extendiendo la mano para que se sentara. «Quiero, antes que nada, agradecerte por lo que hiciste esta noche. Tu valentía e integridad no pasaron desapercibidas». Diana vaciló por un momento antes de sentarse. Aún estaba desconfiada, aunque las palabras de Alejandro eran tranquilizadoras. «Solo hice lo que creí que era correcto, señor Morales», respondió ella, su voz aún cargada de una humildad que había llegado a ser parte de ella a lo largo de los años. Alejandro sonrió, un gesto que transmitía sinceridad. «Pocas personas habrían tenido la fuerza para hacer lo que tú hiciste. Enfrentar a Jonathan Mendoza, exponer su corrupción, todo eso exige una valentía extraordinaria. El Gran Estrella siempre se ha enorgullecido de mantener los más altos estándares de ética y respeto, y hoy tú demostraste que encarnas esos valores mejor que nadie». Diana sintió un calor que se extendía por su pecho, un sentimiento raro de reconocimiento que nunca había experimentado de forma tan intensa. Permaneció en silencio, aún tratando de procesar las palabras de Alejandro. «Por eso», continuó él, con una expresión de firmeza que sugería que ya había tomado la decisión, «me gustaría ofrecerte una nueva posición aquí en el hotel. A partir de ahora, serás la nueva gerente de hospitalidad del Gran Estrella». Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Diana, que, por un momento, no pudo creer lo que escuchaba. «¿Gerente de hospitalidad? Pero, señor Morales, yo solo soy una limpiadora. No sé si estoy preparada para una responsabilidad tan grande». Alejandro levantó una mano interrumpiéndola suavemente. «Diana, no subestimes tus capacidades. Esta noche demostraste que no solo tienes la valentía, sino también el carácter necesario para liderar. El Gran Estrella necesita personas como tú, personas que defienden lo que es correcto y que ponen la humanidad por encima del poder. Estoy seguro de que serás una excelente gerente». Diana sintió las lágrimas brotar en sus ojos, pero esta vez no de tristeza, sino de una profunda gratitud y sorpresa. Era como si, por primera vez, todo su esfuerzo, su dolor y su lucha estuvieran siendo reconocidos de una manera que nunca imaginó. Señor Morales, yo acepto», dijo Diana, su voz embargada por la emoción. Muchas gracias por creer en mí. Daré lo mejor de mí, lo prometo». Alejandro sonrió y se levantó, extendiendo la mano para sellar el acuerdo. «Estoy seguro de que harás un trabajo excepcional, Diana. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida, una etapa que mereces más que nadie». Diana estrechó la mano de Alejandro, sintiendo la firmeza del compromiso que acababa de asumir. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para mejor, y la sensación de ser valorada por quien realmente era, y no por su posición, llenaba su corazón de esperanza. Cuando salió de la oficina de Alejandro, aún sintiendo la euforia de la promoción, Diana bajó nuevamente al salón principal. Tan pronto como entró, fue recibida con sonrisas y felicitaciones de los otros empleados del hotel que habían oído sobre su nueva posición. Muchos la felicitaron calurosamente, admirados por su valentía y el giro inesperado que había dado su vida. «Felicidades, Diana. Te mereces todo esto y mucho más», dijo uno de los meseros, mientras otro colega la abrazaba. «Finalmente, alguien que realmente se preocupa por las personas está al mando», comentó una de las camareras con una sonrisa sincera. Diana, rodeada de colegas que ahora la veían no solo como una igual, sino como una líder, se sintió más fuerte que nunca. El reconocimiento que recibía no era solo por el título que ahora llevaba, sino por la mujer que siempre había sido. Una mujer que nunca se dejó corromper por las adversidades. Y así, mientras los aplausos y felicitaciones continuaban, Diana supo que había encontrado su verdadero lugar. Un lugar donde podía marcar la diferencia, no solo para sí misma, sino para todos a su alrededor. La vida, que tantas veces había sido dura con ella, finalmente le sonreía,
y Diana estaba lista para devolver cada gesto de bondad que había recibido. Con el corazón ligero y la mente llena de nuevas posibilidades, Diana miró alrededor del salón y sonrió, sabiendo que solo estaba comenzando una nueva jornada, una jornada que, esta vez, estaría marcada por respeto, reconocimiento y, sobre todo, justicia. La noche ya avanzaba, pero para la familia Pérez apenas comenzaba. Tras el tumulto en el restaurante, fueron conducidos a la suite de lujo que Alejandro Morales, el dueño del Gran Estrella, generosamente les había ofrecido. Mientras subían por el ascensor silencioso y lujoso, Ernesto, Lucía y la pequeña Camila aún intentaban asimilar los eventos que habían transformado completamente el rumbo de su noche. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y fueron conducidos al pasillo alfombrado que llevaba a la suite, una mezcla de aprensión y asombro invadió a la familia. Ernesto, siempre el más cauteloso, aún sentía un resquicio de incredulidad. ¿Cómo podrían haber pasado de una experiencia de humillación a ser tratados como invitados de honor en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad? Lucía, por su parte, observaba cada detalle con una mezcla de curiosidad y respeto. Desde los tapices en las paredes hasta los detalles en oro en las manijas, todo allí emanaba una grandiosidad que jamás había imaginado experimentar. Camila, sujetando la mano de su madre, estaba deslumbrada. Sus ojos, que antes estaban llenos de lágrimas, ahora brillaban con una nueva alegría, reflejando las luces que adornaban el pasillo. Cuando finalmente la puerta de la suite se abrió, los Pérez fueron recibidos por un ambiente que parecía salido de un cuento de hadas. El espacio era vasto y decorado con una elegancia sutil, una mezcla perfecta de confort y sofisticación. Camila corrió hacia la gran ventana que ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. «¡Mamá, papá, vengan a ver! Parece que estamos volando», exclamó la niña, su voz llena de emoción y felicidad. Ernesto y Lucía se acercaron, abrazando a su hija entre ellos. Por un momento, se quedaron en silencio, simplemente absorbiendo la vista y el sentimiento de estar en ese lugar. Era un contraste marcado con la sensación de desolación que habían sentido horas antes, cuando las palabras crueles de Jonathan los habían reducido a lágrimas e impotencia. «¿Quién diría que nuestra noche terminaría así?», murmuró Lucía, aún sorprendida, mientras observaba la ciudad debajo de ellos. «Sí, mi amor», respondió Ernesto con la voz embargada de emoción. «La vida realmente puede cambiar en un instante. Estábamos tan felices por poder cenar aquí y luego... Todo eso sucedió, pero ahora parece que hemos sido bendecidos de alguna manera». Mientras exploraban la suite, encontraron obsequios preparados especialmente para ellos. Una cesta de frutas, chocolates finos y hasta juguetes para Camila, cuidadosamente colocados sobre la cama. Cada gesto del equipo del hotel parecía destinado a hacerlos sentir que pertenecían allí, que eran dignos de ese trato, no por sus posesiones, sino por la simple y poderosa humanidad que llevaban consigo. Lucía, sintiendo una ola de gratitud inundar su corazón, se sentó en el sofá suave y llamó a Camila cerca. La niña, con una amplia sonrisa, saltó al regazo de su madre, ya sintiéndose como en casa en ese lugar que parecía un sueño. «Camila, mi amor», comenzó Lucía mirando a los ojos de su hija, «quiero que recuerdes todo lo que sucedió hoy. A veces las personas pueden ser crueles, pero eso no significa que el mundo sea cruel. Hay personas buenas, como la señora Diana y el señor Morales, que nos ayudan a recordar que aún existe bondad». Camila asintió, sus ojos serios y atentos. «Lo sé, mamá. Hoy fue difícil, pero ahora estoy feliz. La señora Diana es como un hada que vino a ayudarnos». Ernesto, que escuchaba la conversación de su esposa e hija, sonrió y se acercó a ellas. «Ah, sí, Camila, realmente fue nuestra hada esta noche. ¿Y sabes algo? Creo que esto nos enseñó algo muy importante. Nunca debemos perder la esperanza, incluso cuando las cosas parecen ir mal». Lucía y Camila estuvieron de acuerdo. Esa noche, que comenzó como un simple deseo de celebración, se había transformado en una lección profunda sobre dignidad y resiliencia. La sensación de humillación que los había aplastado más temprano comenzaba a ser reemplazada por un nuevo sentimiento, algo más fuerte y más duradero. La dignidad que viene no del lujo, sino del respeto y el reconocimiento de su propia humanidad. Conforme avanzaba la noche, los Pérez se relajaron en la suite, riendo,
contando historias y disfrutando de cada momento. La pequeña Camila, que horas antes se sentía pequeña y asustada, ahora exploraba cada rincón de la suite con la confianza y la alegría típicas de su edad. Su risa, que resonaba por los pasillos, era la mayor prueba de que la noche se había transformado y con ella la percepción de la familia sobre sí misma. Cuando finalmente se acostaron en las cómodas camas, con sábanas suaves y almohadas de plumas, una sensación de paz los envolvió a todos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían completamente a gusto, sin el peso de la preocupación o el juicio ajeno. Antes de apagar las luces, Ernesto miró a Lucía y Camila, que ya dormían tranquilamente, y susurró para sí mismo: «Somos bendecidos, no por lo que tenemos, sino por lo que somos y por las personas que encontramos en nuestro camino». Y así, en el silencio cómodo de aquella suite, la familia Pérez se rindió al sueño, sabiendo que habían superado más que una simple noche difícil. Habían redescubierto su dignidad y fortalecido los lazos que los unían. La transformación por la que habían pasado era profunda, y por primera vez creían que el futuro podría traer cosas buenas, siempre y cuando mantuvieran la esperanza y la fe en la bondad que, al final, aún existía en el mundo. Mientras la familia Pérez disfrutaba de la tranquilidad y el lujo inesperado de su suite en la Gran Estrella, el mundo exterior hervía con las repercusiones de la explosión mediática que siguió a la caída de Jonathan Mendoza. En pocas horas, la grabación expuesta por Diana se había difundido en todas las redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la corrupción y el abuso de poder. Noticieros, sitios web y blogs cubrían el escándalo sin cesar. La imagen de Jonathan siendo escoltado fuera del restaurante, con el semblante marcado por el pánico y la derrota, se repetía una y otra vez, mientras especialistas y comentaristas discutían el impacto de sus acciones en la economía y la sociedad. El caso de Jonathan se había convertido en un punto de partida para debates más amplios sobre la corrupción, la injusticia y las desigualdades que azotaban a la sociedad. Diana, la hasta entonces desconocida limpiadora del Gran Estrella, se había convertido en una heroína. Su valentía al enfrentarse a uno de los hombres más poderosos del país resonaba profundamente entre el público, especialmente con aquellos que, como ella, se sentían invisibles e impotentes ante los poderes establecidos. Se había convertido en un símbolo de que la verdad y la justicia podían prevalecer, incluso en manos de aquellos que más sufrían las injusticias del mundo. En las calles comenzaron a surgir protestas. La gente se reunía con carteles exigiendo el fin de los abusos de poder, clamando por justicia y por cambios reales. Las manifestaciones eran pacíficas, pero intensas, reflejando la indignación acumulada de años de opresión y desigualdad. El nombre de Diana era repetido entre los manifestantes como un grito de guerra, una inspiración para todos los que creían que el poder debía servir al bien común y no al egoísmo y la avaricia. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Diana. Videos, publicaciones y comentarios inundaban el Internet, elogiando su valentía y determinación. Se escribían artículos y editoriales, destacando cómo una mujer sencilla, con nada más que su integridad, había desmantelado el imperio de uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Su historia se había convertido en un faro de esperanza para millones de personas que soñaban con un mundo más justo. Mientras tanto, en el Gran Estrella, Diana intentaba asimilar la nueva realidad en la que se encontraba. Ella nunca buscó fama o reconocimiento. Todo lo que hizo fue movido por su sentido de justicia y la necesidad de defender a aquellos que no podían defenderse. Pero ahora, ella era el centro de una atención que nunca imaginó recibir. Empleados del hotel, huéspedes e incluso extraños que la reconocían en el vestíbulo, venían a saludarla, expresando su gratitud y admiración. En medio de ese torbellino, Diana mantenía la humildad y serenidad que siempre la habían caracterizado. Para ella, la verdadera victoria no estaba en los aplausos o elogios, sino en la justicia que finalmente había prevalecido. Sabía que su papel en esta historia era solo el comienzo de algo más grande, algo que podría inspirar cambios reales en la sociedad. Al final de la tarde, mientras Diana estaba en su nueva oficina, organizando algunas tareas como gerente de hospitalidad, el teléfono sonó. Ella contestó imaginando que podría ser algún cliente o empleado del hotel.
Pero, para su sorpresa, la voz al otro lado era de un productor de una importante cadena de televisión. «Buenas tardes, señorita Diana», dijo el productor con un tono respetuoso y animado. «De aquí Carlos Mejía, de la emisora nacional. Estamos sumamente interesados en contar su historia al público. Su valentía es inspiradora y creemos que compartir su trayectoria puede hacer una gran diferencia en cómo la gente ve el poder y la justicia en nuestro país». Diana se quedó en silencio por un momento, procesando la petición. Nunca había imaginado que su vida pudiera convertirse en tema de un reportaje, y mucho menos de una cadena nacional de televisión. Sintió una mezcla de emociones: orgullo por el reconocimiento, pero también un sentido de responsabilidad. Si su historia podía inspirar a otros a luchar por la justicia, entonces tal vez valdría la pena compartirla. «Señor Mejía, yo...» «Estoy sorprendida por el interés», respondió Diana con una voz un poco vacilante. «Solo hice lo que pensé que era correcto, nada más. Pero si mi historia puede ayudar a otras personas a creer en la justicia, entonces estoy dispuesta a hablar». Al otro lado de la línea, Carlos Mejía sonrió. «Es exactamente eso lo que queremos mostrar, Diana. El poder de la integridad y la valentía. Vamos a agendar un encuentro para discutir los detalles, pero por ahora quiero que sepa que ya es una heroína para muchos». Cuando colgó el teléfono, Diana se quedó pensativa. Las cosas habían cambiado tan rápidamente, pero una cosa estaba clara: su vida nunca volvería a ser la misma. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar, en la primera línea, luchando por un mundo más justo, y ahora, con una plataforma más grande para hacerlo. Diana miraba por la ventana de su nueva oficina, contemplando la ciudad que ahora veía desde una nueva perspectiva. Afuera, la gente seguía movilizándose, inspirada por su valentía, y allí, en el silencio de ese momento, se dio cuenta de que había algo aún más grande en juego: la posibilidad de transformar la sociedad, no solo con palabras, sino con acciones que resonarían por mucho tiempo. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Diana decidió hacer una pausa en su agitada rutina como la nueva gerente de hospitalidad del Gran Estrella. Sintiendo la necesidad de reconectarse consigo misma y con las raíces que la habían formado, tomó un autobús hacia un barrio humilde, alejado del lujoso centro de la ciudad, donde su vida había comenzado. Las calles empedradas, las casas pequeñas y sencillas, y los olores familiares de comida casera traían de vuelta recuerdos de una época en que cada día era una batalla. Diana no visitaba ese lugar desde hacía años, desde que las circunstancias de la vida la alejaron, pero hoy algo la llamaba de vuelta. Tal vez era la necesidad de entender qué la había llevado a enfrentar a Jonathan Mendoza con tanta determinación, o tal vez era un deseo de reconciliación con su propio pasado. Se detuvo frente a una casa modesta, con la pintura ya desgastada por el tiempo. Era el lugar donde había crecido, donde las sonrisas de su infancia habían sido opacadas por la lucha diaria de su familia por sobrevivir. La casa estaba vacía ahora, después de que sus padres fallecieron y ella tuvo que mudarse a la ciudad en busca de trabajo. Pero allí, en ese pequeño rincón del mundo, estaba el origen de su fortaleza. Diana entró al patio, donde las flores que su madre cultivaba aún crecían, a pesar de no recibir el mismo cuidado de antes. Cada rincón de ese lugar contaba una historia, de amor, de pérdida, de resiliencia. Se sentó en un banco de madera desgastado, el mismo donde solía refugiarse cuando el peso del mundo se volvía insoportable. Los recuerdos afloraron con una claridad que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Pensó en José, su hijo, y en los dolores que cargaba desde su muerte. En aquellos días todo parecía oscuro y creía que nunca superaría la pérdida. Pero ahora, al reflexionar sobre su vida, se dio cuenta de que el dolor que había sentido la había transformado en alguien capaz de luchar no solo por ella misma, sino por los demás. La defensa de los Pérez, más que un acto de justicia, fue una forma de confrontar las heridas del pasado, de darle sentido al sufrimiento que había experimentado. Mientras se perdía en sus pensamientos, un rostro familiar apareció en la puerta. Era Manuel, un viejo amigo de la infancia que vivía cerca. La reconoció de inmediato, aunque estaba diferente de cómo la recordaba. Manuel era un hombre sencillo, con cabello canoso y una sonrisa que irradiaba bondad. Al verla, caminó hacia ella, sorprendido y feliz de reencontrarla. «Diana, no puedo creer que seas tú»,
exclamó Manuel con una risa cálida. «Ha pasado tanto tiempo. Pensé que nunca volverías por aquí». Diana se levantó con una sonrisa sincera iluminando su rostro al ver al amigo. «Manuel, ¿cuánto tiempo de verdad? Yo necesitaba regresar. Revisitar este lugar, ¿sabes?». Manuel asintió, comprendiendo perfectamente. «A veces necesitamos volver a nuestras raíces para entender quiénes somos realmente. Escuché lo que hiciste, Diana. Está en todos los periódicos. Estoy tan orgulloso de ti». Diana sintió las lágrimas surgir, pero esta vez eran de alivio. «Yo solo hice lo que era correcto, Manuel, pero ahora...». Parece que toda mi vida fue una preparación para ese momento. Cuando vi a esa niña, Camila, llorando, me acordé de todo lo que ya viví, de todo lo que soporté. No podía dejarlo sufrir de la misma manera. Manuel se acercó y puso la mano en el hombro de Diana, en un gesto de apoyo. «Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti, Diana, y ahora el mundo entero lo sabe. Pero recuerda, con todo ese reconocimiento, viene también una nueva responsabilidad. Tu voz es poderosa, y lo que hagas con ella de ahora en adelante es importante». Diana asintió, absorbiendo las palabras del amigo. «Lo sé, a veces me asusta todo esto. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo». «No tengas miedo», dijo Manuel sonriendo. «Recuerda de dónde vienes. Esa humildad, esa compasión, nunca las pierdas. El mundo necesita personas como tú que conocen el dolor, pero también la esperanza». Las palabras de Manuel trajeron una sensación de paz a Diana, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mirando alrededor, hacia la casa que representaba tanto de su pasado, se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Su vida estaba cambiando, pero la esencia de lo que era permanecía igual. Una mujer fuerte, moldeada por las dificultades, pero que usaba esa fuerza para luchar por un mundo más justo. «Diana», continuó Manuel con una expresión seria, «has vencido muchas batallas. Ahora estás entrando en una nueva fase, y sé que lo harás con el mismo coraje e integridad que siempre has tenido. Y si necesitas un amigo para recordártelo, aquí estaré». Diana sonrió sintiéndose reconfortada por las palabras de Manuel. «Gracias, Manuel. Realmente necesitaba escuchar eso». A veces es fácil olvidar de dónde venimos, pero hoy, más que nunca, estoy recordando. Manuel la abrazó cariñosamente, y en ese abrazo, Diana se sintió finalmente reconciliada con su pasado. Las cicatrices aún estaban ahí, pero ya no la definían. Ahora eran símbolos de su fuerza, de su capacidad de superación. Al dejar la casa donde creció, Diana miró atrás una última vez, no con tristeza, sino con un profundo sentido de gratitud. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez se sentía en paz con su pasado y preparada para enfrentar el futuro, sea cual fuera. Y así, al regresar al Gran Estrella, Diana llevaba consigo no solo la responsabilidad de su nueva posición, sino también la sabiduría y la fuerza que provenían de sus raíces. Estaba lista para cualquier desafío que surgiera, sabiendo que, al confrontar el poder y la injusticia, también había encontrado la paz que tanto buscaba. El destino de Jonathan Mendoza se desarrollaba de manera implacable, como un castillo de naipes derrumbándose bajo el peso de sus propias mentiras y corrupciones. Tras la revelación explosiva del audio grabado por Diana, Jonathan fue confrontado por una avalancha de procesos judiciales que expusieron la profundidad de sus crímenes. Sobornos, lavado de dinero y abuso de poder eran solo algunos de los delitos que salieron a la luz, llevándolo a su caída final. Los tribunales fueron implacables y los medios no perdieron la oportunidad de cubrir cada detalle de la destrucción de su imperio. El hombre que un día reinó como una figura intocable en la élite del país, ahora se veía despojado de su poder y fortuna, enfrentando la perspectiva muy real de pasar años tras las rejas. Jonathan Mendoza se había convertido en un ejemplo vivo de cómo el uso irresponsable del poder podía llevar a la ruina completa. Mientras Jonathan enfrentaba su propia destrucción, la vida en el Gran Estrella florecía bajo un nuevo liderazgo. Diana, ahora oficialmente promovida a gerente de hospitalidad, asumió sus funciones con el mismo vigor y determinación que había demostrado al exponer a Jonathan. Los empleados del hotel la respetaban profundamente, no solo por su nueva posición,
sino por el carácter e integridad que la habían llevado hasta allí. Diana se dedicó a transformar el Gran Estrella en un lugar donde todos, independientemente de su origen, fueran tratados con dignidad y respeto. Introdujo nuevas políticas de atención, asegurando que el hotel fuera un refugio acogedor para todos sus huéspedes. Su presencia se convirtió en sinónimo de integridad y valentía, y su historia inspiraba no solo a los empleados, sino también a los huéspedes que venían de lejos para hospedarse en el hotel que ahora era famoso por su hospitalidad ejemplar. La familia Pérez, que se había convertido en el catalizador de la transformación de Diana y del propio hotel, estaba lista para seguir adelante. Después de días inolvidables en la suite lujosa, disfrutando de una hospitalidad que nunca habían imaginado, era hora de partir. Pero a diferencia de lo que habían sentido al llegar, ahora dejaban el Gran Estrella, con la autoestima renovada y una nueva perspectiva de vida. Ernesto y Lucía, que antes cargaban el peso de la inseguridad y el miedo, ahora caminaban con la cabeza erguida. Sabían que, aunque la vida pudiera ser dura, también había bondad y justicia en el mundo, y esta experiencia les había dado una nueva fuerza para enfrentar los desafíos que vendrían. Camila, cuya inocencia había sido manchada por la crueldad de Jonathan, ahora volvía a ser la niña alegre y curiosa de antes, pero con una comprensión más profunda de que el mundo, aunque imperfecto, también podía ser justo. Mientras la familia Pérez se preparaba para dejar el hotel, Diana se acercó a ellos en el lobby, deseándoles una cálida despedida. Ernesto le estrechó la mano con gratitud, y Lucía la abrazó agradeciéndole una vez más por todo lo que había hecho. «Cambiaste nuestras vidas, Diana», dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros. Gracias, desde el fondo de nuestro corazón». Diana sonrió sintiendo una oleada de satisfacción y paz. «La verdad es que ustedes también cambiaron mi vida. Nunca hubiera tenido el valor de hacer lo que hice si no fuera por ustedes. Espero que sigan creyendo que merecen lo mejor». «Porque lo merecen». Camila, con su sonrisa inocente, corrió hacia Diana y le dio un fuerte abrazo. «Gracias, tía Diana. Siempre recordaré que eres un hada de verdad». Diana rió y acarició el cabello de la niña. «Tú también eres una pequeña hada, Camila. Y nunca lo olvides». Los Pérez se despidieron y caminaron fuera del hotel, listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo donde la esperanza y la dignidad estaban restauradas. Diana los observó partir, sintiendo una mezcla de emociones: alegría por ver la transformación que había ayudado a realizar, y una ligera melancolía por despedirse de personas que ahora consideraba amigas. De pie en la entrada del Gran Estrella, Diana vio el coche de los Pérez alejarse. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas del hotel, iluminando todo a su alrededor con una luz suave y acogedora. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones, y miró al cielo claro, sabiendo que, de alguna manera, su hijo José también estaba en paz. La historia que comenzó con humillación e injusticia terminaba con redención y justicia, no solo para los Pérez, sino también para Diana, que encontró en su lucha por la justicia una forma de reconciliarse con su pasado y de construir un futuro más prometedor. Su jornada, que parecía improbable e imposible, había inspirado a muchos y transformado vidas, incluida la suya. Con una última mirada de satisfacción, Diana volvió a entrar al hotel, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Sabía que la vida seguiría trayendo obstáculos, pero ahora tenía la confianza y la fuerza para superarlos, sabiendo que el verdadero cambio comienza con coraje e integridad. Y mientras se movía por el lobby del Gran Estrella, con los empleados saludándola calurosamente, quedó claro que el legado de Diana apenas comenzaba. Y así la vida continuaba, con nuevas esperanzas y nuevas posibilidades. Para Diana, para los Pérez y para todos aquellos que creían que, en medio de las adversidades, siempre habría una oportunidad para hacer lo correcto.